Buenos días, familia de fe. Es un honor poder saludarte en este nuevo amanecer, en oración. Primero, recibe esta palabra que enciende nuestro espíritu. El Señor jamás te abandona. Aun en las noches más oscuras, aun cuando surgen dudas, Él susurra esperanza y sostiene con amor infinito. Cree con todo tu ser. Despertar hoy significa que Dios quiere conducirte a conquistas extraordinarias. Este día es una puerta abierta para renovar tu confianza y dar nuevos pasos hacia la victoria. Y para que la sabiduría divina invada tu corazón, nuestro clamor se basará en un proverbio, una perla de entendimiento que traerá consuelo y dirección. ¿Estás listo para orar conmigo? Tal vez despertaste hoy con esa sensación que conoces demasiado bien, el peso en el pecho que parece cargar el mundo entero. La respiración que no viene completamente, los ojos que apenas logran abrirse para enfrentar un día más. Ya intentaste levantarte tantas veces que ni siquiera puedes contarlas. Y ahora, acostado en esa cama, o sentado en esa silla, o parado frente al espejo, te preguntas si todavía vale la pena intentar. La mañana debería ser símbolo de nuevo comienzo, de claridad, de nuevo aliento. Pero para ti, cada amanecer parece solo prolongar el dolor. El sol sale, los pájaros cantan, el mundo sigue girando, pero dentro de tu corazón hay una noche que insiste en no pasar. Ya oraste tanto, ya lloraste tanto, ya intentaste tanto, y aún así, aquí estás, en el mismo lugar donde caíste ayer, anteayer, la semana pasada. Quiero que sepas algo. Yo entiendo que estás cansado. Entiendo que la fuerza que tenías al inicio del camino ya no existe. Entiendo que miras a otras personas y te preguntas por qué con ellas parece ser diferente, por qué su fe parece más fuerte, por qué el Dios de ellas parece responder más rápido. Entiendo que ya te cuestionaste si no eres un fracaso espiritual, si no eres demasiado débil para esta vida de fe. Pero hoy vine a recordarte algo que tal vez se perdió en medio del dolor. Estás en el suelo, pero Dios no te dejó ahí. Existe una diferencia profunda entre estar caído y estar abandonado. Proverbios 24:16 dice algo revolucionario sobre esto, pues el justo cae 7 veces y se levanta, pero los impíos son derribados por la desgracia. ¿Te diste cuenta? No es sobre no caer, es sobre levantarse. Este versículo no está hablando de tropiezos accidentales o caídas casuales. Está hablando de ti, que caíste más veces de las que puedes contar. Está hablando de mí, que ya estuve en el fondo del pozo pensando que no había más esperanza. Está hablando de cada corazón que ya cuestionó si Dios todavía se preocupa, si todavía tiene fuerzas para un intento más, si todavía vale la pena creer. La palabra 7 en la Biblia no es solo un número, es símbolo de completitud, de totalidad. Cuando la Escritura dice que el justo cae 7 veces, está diciendo que puedes caer completamente, totalmente, en todas las áreas de tu vida y aún así hay esperanza. No es sobre el número de caídas, es sobre quién te levanta. No es sobre tu fuerza para levantarte, es sobre la mano de Dios que se extiende hacia la tuya. ¿Ya te preguntaste por qué Dios permite que sus hijos caigan? ¿Por qué no nos protege de todas las caídas? Tal vez porque es en el suelo que aprendemos a distinguir entre nuestra fuerza y la fuerza de Él. Tal vez porque es en la caída que descubrimos que no necesitamos ser fuertes todo el tiempo, que no necesitamos tener todas las respuestas, que no necesitamos cargar solos el peso de nuestra propia vida. Tu corazón está cansado, lo sé. Ya intentaste levantarte con tus propias fuerzas y no pudiste. Ya intentaste fingir que estabas bien cuando por dentro todo se desmoronaba. Ya intentaste orar con palabras que parecían no salir, con fe que parecía no existir, con esperanza que parecía haber muerto. Pero ¿sabes qué pasa cuando dejas de tratar de ser fuerte? Dios finalmente puede mostrar cuán fuerte es Él en ti.
Lo que tú llamas debilidad, Dios lo llama humildad. Lo que tú llamas fracaso, Dios lo llama oportunidad. Lo que tú llamas fin, Dios lo llama preparación. No estás en el suelo porque Dios te abandonó. Estás en el suelo porque es desde ahí que Dios te va a levantar de una manera que nunca imaginaste que fuera posible. Si hoy despertaste sintiendo que no tienes fuerzas ni para orar, quiero que sepas que estás en el lugar correcto. No es accidente que estés escuchando estas palabras ahora. No es coincidencia que tu corazón esté abierto para recibir una palabra de esperanza. Dios tiene algo que decirte y está usando este momento, esta mañana, esta oración, para susurrar en tu oído: hija, hijo, no estás solo, estoy aquí, siempre estuve aquí y hoy te voy a levantar una vez más. Si puedes, si tienes fuerzas, escribe aquí en los comentarios: Señor, levántame de nuevo. No necesita ser una oración bonita o elaborada. Puede ser solo eso. Puede ser solo un suspiro, un gemido, un pedido que sale del fondo del alma. Porque es exactamente eso lo que Dios está esperando escuchar. Vamos a orar juntos, vamos a creer juntos, vamos a levantarnos juntos. ¿Ya te pusiste a contar cuántas veces empezaste de nuevo? ¿Cuántas veces despertaste determinado a ser diferente, a confiar más, a no dejarte abatir? ¿Cuántas veces te miraste al espejo y te dijiste: hoy va a ser diferente? ¿Y cuántas veces, al final de ese mismo día, te viste exactamente en el mismo lugar, tal vez incluso peor que cuando comenzaste? Existe un cansancio que va más allá del cuerpo. Es un cansancio que vive en el alma, que se instala en el corazón y susurra constantemente: ¿para qué intentar de nuevo? ¿Ya sabes cómo va a terminar esto? Es el cansancio de quien ya cayó tantas veces que ni siquiera puede contar. Es el cansancio de quien ya se levantó tantas veces que las piernas parecen no tener más fuerza para sostener el peso del cuerpo. Cuando el alma ya cayó más veces de las que puede contar, algo sucede dentro de nosotros. Comenzamos a cuestionarnos, comenzamos a dudar no solo de nuestras fuerzas, sino de nuestra propia identidad. ¿Será que realmente soy hijo de Dios? ¿Será que realmente soy salvo? ¿Será que Dios realmente me ama? Y estas preguntas duelen más que cualquier herida física, porque atacan el fundamento de nuestra fe. La verdad es que no estás solo en esta experiencia. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió en el Salmo 42: ¿por qué estás así tan triste, oh alma mía? ¿Por qué estás así tan perturbada dentro de mí? Hasta quien era llamado hombre según el corazón de Dios, conocía ese diálogo interno, esa lucha entre la fe y el desánimo, entre la esperanza y la desesperanza. Pero existe algo peor que el cansancio de empezar de nuevo. Es la vergüenza de parecer débil en la fe. Es el miedo de que otras personas vean que no eres tan fuerte como aparentas. Es el terror de ser juzgado por otros cristianos que parecen tener una fe inquebrantable, una confianza que nunca vacila, una esperanza que nunca desfallece. ¿Ya sentiste eso? ¿Ya tuviste miedo de contarle a alguien que estás luchando? ¿Ya fingiste que todo estaba bien cuando en verdad te estabas desmoronando por dentro? ¿Ya sonreíste en la iglesia mientras el corazón lloraba? ¿Ya cantaste alabanzas mientras el alma gritaba por socorro? Ese es un dolor del que pocos hablan, pero muchos sienten. El problema es que creamos una cultura donde ser cristiano parece significar ser siempre fuerte, siempre confiado, siempre victorioso. Y cuando no logramos corresponder a esa expectativa, nos sentimos como si fuéramos fracasos espirituales. Comenzamos a creer que nuestra fe es demasiado pequeña, que nuestra confianza es demasiado débil, que nuestra esperanza es demasiado frágil. Pero aquí está un error espiritual oculto que necesita ser expuesto. Confundir caída con abandono divino. Solo porque caíste, eso no significa que Dios te abandonó. Solo porque estás luchando, eso no significa que Dios no está trabajando. Solo porque no puedes ver el camino,
Eso no significa que Dios no está guiando tus pasos. Piensa en un niño que está aprendiendo a caminar. Cae innumerables veces, pero los padres no lo abandonan por eso. No dicen, este niño es un fracaso, nunca va a lograr caminar. Por el contrario, cada caída es vista como parte del proceso, cada intento de levantarse es celebrado, cada paso, aunque sea vacilante, es motivo de alegría. Dios te mira de la misma manera, no ve tus caídas como fracasos, las ve como parte del proceso de maduración, no ve tu lucha como debilidad, la ve como oportunidad de mostrar su fuerza, no ve tus lágrimas como derrota, las ve como semillas de una victoria que todavía está por venir. El cansancio de empezar de nuevo es real, la vergüenza de parecer débil es real, el miedo de ser juzgado es real, pero más real aún es el amor de Dios por ti, que no disminuye con tus caídas, que no se cansa de tus intentos, que no se frustra con tu proceso. Él está ahí, a tu lado, extendiendo la mano para ayudarte a levantar una vez más. No necesitas ser fuerte, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas fingir que todo está bien, solo necesitas permitir que Dios sea Dios en tu vida. Que Él sea fuerte donde tú eres débil, que Él sea respuesta donde tú tienes dudas, que Él sea paz donde tú tienes tempestad. Existe una diferencia fundamental entre cómo Dios nos ve y cómo nosotros nos vemos. Cuando miras tu vida, tal vez solo veas las caídas, los tropiezos, las veces que no lograste ser lo suficientemente fuerte. Pero cuando Dios te mira, ve algo completamente diferente. Ve a alguien que, aunque caído, todavía trata de levantarse. Ve a alguien que, aunque herido, todavía busca su rostro. Ve a alguien que, aunque cansado, todavía no se ha rendido completamente. La Biblia nos enseña que el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. 1 Samuel 16:7. Esto significa que mientras tú puedes estar viéndote como un fracaso, Dios está viendo tu corazón que todavía late por Él. Mientras tú puedes estar condenándote por tus caídas, Dios está celebrando cada intento tuyo de levantarte. Piensa en David, el rey que fue escogido por Dios. No era perfecto. Cometió adulterio, mandó matar a un hombre inocente, falló como padre. Tuvo momentos de profunda depresión, pero Dios no lo llamó fracaso. Dios lo llamó hombre según su corazón. ¿Por qué? Porque incluso después de cada caída, David se levantaba. Incluso después de cada error, buscaba el perdón. Incluso después de cada fracaso, volvía a Dios. O piensa en Pedro, el discípulo que Jesús escogió para ser una de las piedras fundamentales de la iglesia. Pedro negó a Jesús 3 veces en la hora más crucial. Imagina el dolor, la vergüenza, la sensación de fracaso total. Pero Jesús no lo llamó fracaso. Jesús lo restauró. Jesús le dio una nueva oportunidad. Jesús confió en él nuevamente. ¿Por qué? Porque Jesús veía más allá de la caída. Jesús veía el corazón que incluso después de negar, todavía amaba. La verdadera batalla espiritual no sucede entre ser fuerte o ser débil. Sucede entre caer y no rendirse, entre fallar y no entregarse, entre tropezar y no dejar de caminar. Dios no está buscando personas perfectas. Está buscando personas que, aunque imperfectas, todavía eligen confiar en Él. ¿Sabías que existe una diferencia entre caída y caída? Existe la caída de aquel que se rinde, que deja de intentar, que se entrega completamente. Y existe la caída de aquel que, incluso en el suelo, todavía extiende la mano hacia Dios. Incluso herido, todavía susurra una oración. Incluso cansado, todavía tiene un hilo de esperanza. Dios no llama fracaso a quien todavía trata de levantarse, porque sabe que la fuerza para levantarse no viene de nosotros mismos, viene de Él. Cuando tratas de levantarte, aunque no puedas, estás demostrando que todavía crees que Dios puede ayudarte. Estás demostrando que todavía tienes fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Tal vez estés pensando,
Pero ya intenté tantas veces, ya oré tanto, ya lloré tanto, ya prometí tanto a Dios que iba a cambiar, y aún así, aquí estoy, en el mismo lugar. Pero no estás en el mismo lugar. Cada intento de levantarte, aunque no haya sido completamente exitoso, te trajo un poco más cerca de Dios. Cada oración, aunque haya parecido no ser escuchada, llegó al corazón del Padre. Cada lágrima, aunque haya parecido en vano, fue recogida por Dios. El apóstol Pablo conocía bien esta realidad. Escribió: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12:10. Esto no es una paradoja, es una verdad espiritual profunda. Es cuando reconocemos nuestra debilidad que damos espacio para que la fuerza de Dios se manifieste en nosotros. Es cuando admitimos que no podemos solos que Dios finalmente puede mostrar lo que es capaz de hacer. No eres fracaso porque caíste, eres prueba de que todavía hay esperanza porque todavía tratas de levantarte. No eres débil porque luchas, eres valiente porque no te rendiste, no eres menos hijo de Dios porque tienes dificultades, eres más precioso para Él porque incluso en las dificultades todavía lo buscas. Dios te mira hoy y no ve fracaso, ve potencial, ve una historia que todavía se está escribiendo, ve una victoria que todavía está por venir, ve un testimonio que todavía va a nacer de tu dolor, ve una canción de alabanza que todavía va a brotar de tu corazón restaurado. Por eso, deja de llamarte fracaso. Deja de condenarte por tus caídas. Deja de compararte con otros que parecen tener una fe más fuerte. Dios no te está comparando con nadie. Está cuidando de ti, específicamente de ti, con un amor que no disminuye con tus imperfecciones y que no se cansa de tus intentos. Existe una voz que susurra constantemente en tu oído. Es una voz que conoces bien, que se volvió casi familiar después de tantos años de convivencia. Es la voz que te dice, especialmente en los momentos más difíciles: ya no tienes remedio, ya intentaste tantas veces y no pudiste, ya oraste tanto y nada cambió, ya lloraste tanto y todavía estás en el mismo lugar. Ríndete, deja de intentar, acepta que eres un caso perdido. Esa voz no es tuya, no es de Dios, es la voz del acusador, aquel que la Biblia llama diablo, que significa literalmente el que divide, el que separa, y tiene un objetivo específico: separarte de Dios, hacerte creer que ya no eres digno del amor divino, que ya no mereces otra oportunidad, que estás más allá de la posibilidad de restauración. Pero aquí está algo que necesitas entender. Mientras el acusador susurra mentiras en tu oído, el Espíritu Santo intercede por ti. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Mientras tú crees que ni siquiera puedes orar bien, el Espíritu Santo está orando por ti de una manera que va más allá de las palabras. El acusador quiere convencerte de que ya no eres digno de orar. Planta pensamientos como: Dios está cansado de ti, ya pediste perdón tantas veces por la misma cosa, ya prometiste que ibas a cambiar y no cambiaste. ¿Por qué continuar intentando? Pero eso es mentira. Dios nunca se cansa de ti. Dios nunca se frustra con tus intentos. Dios nunca se rinde contigo. Piensa en Jesús en la cruz. No estaba ahí solo por los pecados de la humanidad en general. Estaba ahí por tus pecados específicos, por tus caídas específicas, por tus luchas específicas. Sabía que ibas a caer. Sabía que ibas a luchar. Sabía que ibas a tener momentos de duda. Y aún así, escogió morir por ti. Eso no es señal de que ya no tienes remedio. Eso es señal de que vales tanto que Dios dio su propia vida para garantizar que siempre tengas una oportunidad. Existe una diferencia profunda entre culpa humana y convicción divina. La culpa humana viene acompañada de desesperación, de sensación de que ya no hay salida,
de pensamientos de que eres un caso perdido. La convicción divina viene acompañada de esperanza, de dirección hacia la solución, de recordatorio de que Dios es mayor que cualquier problema. Cuando Dios te convence de algo, siempre señala la solución. Cuando el acusador te acusa, siempre señala la desesperación. Cuando Dios te muestra tu error, también te muestra el camino de la restauración. Cuando el acusador te muestra tu error, quiere hacerte creer que ya no hay esperanza. La voz que dice, ya no tienes remedio, es la misma voz que trató de convencer a Jesús en el desierto de que debería rendirse de su misión. Es la misma voz que trató de convencer a Pedro de que nunca sería perdonado después de negar a Jesús. Es la misma voz que trató de convencer a Pablo de que nunca podría servir a Dios después de haber perseguido a la iglesia. Pero Jesús no se rindió. Pedro fue restaurado. Pablo se convirtió en el mayor evangelista de la historia. ¿Por qué? Porque aprendieron a distinguir entre la voz del acusador y la voz de Dios. Aprendieron que incluso en los momentos más difíciles, incluso después de las mayores caídas, Dios todavía tenía un plan para ellos. Necesitas aprender a reconocer esa voz y a resistirla. Cuando susurre que ya no tiene remedio, recuerda que Jesús dijo, «Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. No existe excepción en esta invitación. No existe letra pequeña. No existe todos excepto fulano. Es todos. Eso te incluye a ti. Cuando la voz diga que ya intentaste tantas veces y no pudiste, recuerda que Dios no está contando tus intentos para usarlos contra ti. Está contando tus intentos para animarte, para mostrarte que todavía tienes fe, que todavía no te has rendido completamente, que todavía hay esperanza. El engaño espiritual más peligroso es creer que ya no eres digno de orar, que ya pecaste demasiado, ya caíste demasiado, ya decepcionaste demasiado a Dios. Pero la verdad es que nunca serás indigno del amor de Dios. Puedes sentirte indigno, pero sentimiento no es verdad. La verdad es que eres hijo de Dios, que fuiste comprado por un precio, que eres precioso a sus ojos. Entonces, la próxima vez que esa voz susurre en tu oído, vas a saber qué responder. Vas a decir, no, no creo eso. Sé de dónde viene esa voz y me niego a escuchar. Si tengo remedio, porque Dios tiene remedio conmigo. Voy a intentar una vez más, porque el Dios al que sirvo es Dios de una vez más. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas. Es un manual de esperanza para corazones quebrantados, un testimonio vivo de que Dios se especializa en levantar a quien cayó. Cada página, cada versículo, cada historia es una prueba de que el Dios al que servimos es el Dios que levanta, que restaura, que da nueva oportunidad. Comencemos con Job, un hombre que perdió todo. Perdió a los hijos, perdió los bienes, perdió la salud, perdió el apoyo de la esposa, perdió el respeto de los amigos. Job llegó al punto de maldecir el día en que nació. Pero observa algo importante. La acción de Dios en la vida de Job fue silenciosa. Dios no apareció inmediatamente con una solución milagrosa, no dio explicaciones inmediatas, no interrumpió el sufrimiento de forma abrupta. Dios permitió que Job pasara por el valle, pero nunca lo abandonó en el valle. Y cuando llegó el momento correcto, Dios se manifestó. No solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le dio el doble. Job 42:12 dice, así, el Señor bendijo el final de la vida de Job más que el principio. El levantar de Dios no es solo un regreso al punto de partida, es una elevación a un nivel que nunca imaginaste que fuera posible. Ahora piensa en la hija de Jairo. Estaba muerta, no solo enferma, no solo en estado grave, muerta. Pero cuando Jesús llegó, no solo trajo la vida de vuelta, tomó su mano. Marcos 5:41 relata, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que significa, niña, te digo,
levántate. Jesús no solo dio vida, dio cariño, dio cuidado, dio atención personal. Esto revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Cuando te levanta, no solo resuelve el problema, cuida de ti en el proceso, toma tu mano, te trata con ternura, te da no solo solución, sino afecto. No solo sanidad, sino cuidado. Mira la historia de Pedro. Después de que negó a Jesús 3 veces, Pedro pensó que su historia con Jesús había terminado. Volvió a la pesca, volvió a la vida antigua, volvió a lo que conocía antes de conocer a Jesús. Pero Jesús no dejó que Pedro se conformara con el retroceso. Jesús fue tras él. Y en la playa, esa mañana, Jesús no solo restauró a Pedro, le dio una misión mayor que cualquier cosa que Pedro había imaginado. Juan 21:17 registra a Jesús diciéndole a Pedro: apacienta mis ovejas. Jesús no dijo: me decepcionaste, así que ahora vas a quedarte en un rincón sirviendo. Jesús dijo: vas a cuidar mi rebaño. El levantar de Dios no es solo perdón, es restauración completa, es nueva identidad, es propósito renovado. Piensa en David, que después de todo el escándalo con Betsabé, después de haber mandado matar a Urías, después de que su hijo muriera, como consecuencia de su pecado, todavía pudo escribir: me sacó de un hoyo de perdición, de un lodazal, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Salmo 42. David no solo fue perdonado, fue afirmado, fue establecido, fue puesto en una posición más sólida que antes. El levantar de Dios no es solo físico, no es solo emocional, es espiritual, es multidimensional, es completo. Cuando Dios te levanta, no solo te saca del suelo, te da una nueva perspectiva, te da una nueva identidad, te da un nuevo propósito. Isaías 61:3 habla de esto de forma poética: para dar a los que lloran una corona de hermosura en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de llanto, vestidura de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Observa que no es un intercambio simple, es una transformación completa. Cenizas se convierten en corona de hermosura, llanto se convierte en óleo de gozo, espíritu angustiado se convierte en vestidura de alabanza. Levantarse en la perspectiva de Dios es más que simplemente ponerse de pie, es volver a vivir con propósito, es redescubrir tu identidad como hijo de Dios, es encontrar significado en el dolor que pasaste, es tener una historia de victoria que contar, es tener un testimonio que va a animar a otras personas que están pasando por lo que tú pasaste. La Biblia está llena de historias de personas que fueron levantadas por Dios. Abraham, que mintió sobre su esposa; Jacob, que engañó al padre y al hermano; Moisés, que mató a un hombre; Rahab, que era prostituta; David, que cometió adulterio y homicidio; Pedro, que negó a Jesús; Pablo, que persiguió a la iglesia. Cada uno de ellos tuvo una historia de caída, pero también tuvo una historia de levantarse, y tu historia no será diferente. Dios no cambió, sigue siendo el mismo Dios que levantó a todos ellos, sigue especializado en tomar personas quebrantadas y hacer cosas extraordinarias con ellas. Sigue transformando tragedias en triunfos, derrotas en victorias, cenizas en hermosura. Lo que la Biblia muestra sobre el levantar de Dios es que Él no solo levanta, restaura, no solo sana, fortalece, no solo perdona, renueva, no solo soluciona, transforma. Y eso es exactamente lo que quiere hacer en tu vida hoy. Hay algo que sucede en las mañanas más difíciles, algo que tal vez nunca te hayas puesto a identificar claramente, pero que está ahí, minando tu fe de forma silenciosa y persistente. Es como un veneno que actúa despacio, corroyendo tu esperanza gota a gota, hasta que despiertas un día y sientes que ya no tienes fuerzas para creer. Ese factor silencioso es la comparación. Es mirar hacia el lado y ver a otras personas que parecen nunca caer.
Es observar a ese hermano en la iglesia que siempre tiene una sonrisa en el rostro, a esa hermana que siempre tiene una palabra de fe, a esa pareja que parece nunca tener problemas. Y entonces comienzas a preguntarte, ¿por qué conmigo es diferente? ¿Por qué lucho tanto? ¿Por qué mi fe parece tan frágil? La comparación es uno de los ataques más sutiles y más efectivos contra la fe, porque no viene de forma agresiva, viene de forma sutil, casi imperceptible. No te das cuenta de que estás comparando hasta que ya estás completamente envenenado por pensamientos de inferioridad, de inadecuación, de fracaso espiritual. Miras a esa persona en las redes sociales que siempre está publicando versículos, siempre compartiendo victorias, siempre dando testimonio de cómo Dios es bueno. Y piensas, ¿por qué no puedo ser así? ¿Por qué no tengo toda esa fe? ¿Por qué no vivo esas victorias constantes? Y poco a poco comienzas a creer que hay algo malo contigo, que no eres lo suficientemente cristiano, que no eres lo suficientemente bendecido, que no eres lo suficientemente amado por Dios. Pero aquí está una verdad que necesitas entender. No conoces la historia completa de nadie. No sabes qué batallas libra esa persona cuando está sola. No sabes cuántas veces cayó antes de llegar donde está. No sabes cuántas lágrimas derramó en la almohada. No sabes cuántas noches pasó despierta luchando contra sus propios pensamientos. Todo el mundo tiene una batalla. Todo el mundo tiene una lucha. Todo el mundo tiene momentos de duda, de miedo, de desánimo. La diferencia es que algunos comparten esas luchas y otros no. Algunos son más transparentes y otros son más reservados. Algunos tienen personalidades más extrovertidas y otros son más introvertidos. Pero eso no significa que algunos son más santos que otros. La expectativa de una fe siempre fuerte y sin tropiezos es una de las mayores trampas espirituales, porque no es bíblica. La Biblia no enseña que la fe cristiana es una línea recta, ascendente. Enseña que la fe es un viaje con altos y bajos, con valles y montañas, con momentos de claridad y momentos de confusión. Hasta el mismo Jesús experimentó momentos de angustia. En Getsemaní sudó gotas de sangre. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el propio Jesús pasó por momentos de aflicción, ¿por qué crees que debería ser diferente contigo? El problema es que creamos una versión romantizada de la fe cristiana. Una versión donde ser cristiano significa ser siempre fuerte, siempre confiado, siempre victorioso. Y cuando no logramos corresponder a esa expectativa irreal, nos sentimos como fracasos espirituales. Pero la verdad es que la fe no es ausencia de duda. La fe es elección de confiar a pesar de la duda. La fe no es ausencia de miedo. La fe es elección de seguir a pesar del miedo. La fe no es ausencia de dolor. La fe es elección de esperar a pesar del dolor. Existe también otro factor silencioso que debilita la fe, el orgullo espiritual. Es sutil, pero está ahí. Es cuando te sientes mal por no lograr ser lo suficientemente fuerte, por no lograr tener una fe inquebrantable, por no lograr ser el cristiano que crees que deberías ser. Pero date cuenta, ese sentimiento de inadecuación puede ser una forma de orgullo disfrazado, porque cuando te sientes mal por no ser lo suficientemente fuerte, estás inconscientemente asumiendo que deberías ser fuerte por tu propia cuenta. Estás asumiendo que la fe es una conquista tuya, un logro tuyo, algo que deberías lograr producir por ti mismo. Pero la fe no es tu conquista, la fe es don de Dios. Efesios 2, 8, 9. Deja esto claro, pues por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es don, no es mérito, no es conquista, es regalo de Dios. Cuando entiendes esto, dejas de compararte con otros, dejas de exigirte por no tener una fe perfecta, dejas de sentirte inadecuado por luchar.
comienzas a entender que Dios no está buscando superhéroes espirituales. Está buscando personas quebrantadas que reconocen su necesidad de Él. En las mañanas difíciles, cuando ese factor silencioso trate de debilitar tu fe, recuerda, no necesitas ser como nadie. No necesitas tener la fe de nadie. No necesitas vivir la vida de nadie. Solo necesitas ser tú, con tus luchas, con tus dudas, con tus fragilidades, pero confiando en que Dios es mayor que todo eso. Existen mañanas en que el peso de la vida parece ser mayor que tus fuerzas. Existen días en que despiertas y lo único que tu cuerpo y tu alma quieren es continuar acostado. No es pereza, es agotamiento emocional, es cansancio espiritual. Es un tipo de fatiga que va mucho más allá de lo físico. Tal vez hoy sea uno de esos días para ti. Tal vez estés escuchando estas palabras acostado en la cama, sin valor para levantarte. Tal vez te estés cuestionando si vale la pena intentar una vez más. Tal vez te estés sintiendo tan pesado que hasta orar parece una tarea imposible. Quiero darte algo práctico para esos días. No es algo complicado, no es una fórmula mágica, es simplemente una forma de conectar tu corazón con Dios cuando sientes que no tienes fuerzas ni para palabras elaboradas. Primero, respira. Respira profundo y despacio. Recuerda que el propio acto de respirar es una prueba de que Dios no se rindió contigo. Cada respiración es una nueva oportunidad. Cada inspiración es una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, todavía acostado, susurra esta oración simple. Señor, estoy aquí. No sé qué decir, no sé qué hacer. Solo sé que te necesito. Ayúdame a levantarme, no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Dame fuerzas para un día más. No necesita ser una oración larga. No necesita ser bonita. No necesita ser teológicamente perfecta. Dios no está interesado en tu elocuencia. Está interesado en tu sinceridad. Está interesado en tu corazón que, aunque quebrado, todavía se vuelve hacia Él. Después de esa oración, medita en Proverbios 24:16. Pues el justo cae 7 veces y se levanta, pero los impíos son derribados por la desgracia. Deja que estas palabras echen raíces en tu corazón. No eres definido por tus caídas. Eres definido por tu capacidad de levantarte que viene de Dios. Ahora, lee despacio el Salmo 40:1-3. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me sacó de un hoyo de perdición, de un lodazal, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca una nueva canción, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, temerán y confiarán en el Señor. Observa que David no dijo que nunca cayó, dijo que fue sacado del hoyo, no dijo que nunca estuvo en el lodo, dijo que fue puesto sobre la roca, no dijo que nunca necesitó ayuda, dijo que Dios se inclinó hacia él y oyó su clamor. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Quiere inclinarse hacia ti, quiere oír tu clamor, quiere sacarte del hoyo donde estás, quiere poner tus pies sobre una roca sólida, quiere afirmar tus pasos, quiere poner una nueva canción en tu boca. Tal vez estés pensando, pero no siento nada, no siento la presencia de Dios, no siento esperanza, no siento fe. No hay problema. Sentimiento no es fe, fe es elección. Aunque no sientas, puedes elegir creer. Aunque no veas, puedes elegir confiar. Entonces, aunque acostado, aunque cansado, aunque sin fuerzas, repite con fe, hoy el Señor me levanta. Tal vez no creas completamente en esas palabras ahora. Tal vez parezcan vacías o distantes, pero continúa repitiéndolas. Continúa eligiendo creer. Continúa declarando esa verdad sobre tu vida. Hoy el Señor me levanta. No mañana, no la próxima semana, no cuando estés más fuerte. Hoy, ahora, en este exacto momento, Dios está actuando a tu favor. Dios está trabajando en tu vida. Dios está preparando tu levantamiento. No necesitas levantarte físicamente ahora si no tienes fuerzas,
pero puedes levantarte espiritualmente, puedes levantarte emocionalmente, puedes levantarte en la fe, puedes levantarte en la esperanza, puedes levantarte en la confianza de que Dios no terminó tu historia todavía. Este ejercicio devocional no es una receta mágica, es una forma de conectar tu corazón con Dios en los días más difíciles. Es una forma de recordar que no estás solo. Es una forma de declarar que, aunque en el fondo del hoyo, todavía crees que Dios puede levantarte. Haz esto todos los días, si lo necesitas. Haz esto cuantas veces sea necesario. No tengas prisa, no te exijas resultados inmediatos. Solo conecta tu corazón con Dios y permite que Él haga lo que solo Él puede hacer, levantarte de una manera que nunca imaginaste que fuera posible. Y cuando finalmente logres levantarte físicamente, recuerda que eso no fue solo resultado de tu fuerza. Fue resultado de la fuerza de Dios operando en ti. Fue resultado de tu elección de confiar, aunque no sintieras. Fue resultado de tu fe, aunque pareciera pequeña. Quiero contarte una historia verdadera, una historia que ocurrió no hace mucho tiempo y que quizá se parezca mucho a la tuya. Es la historia de una mujer llamada María, una mujer de fe que frecuentaba la iglesia, conocía la palabra de Dios y participaba en grupos de oración. Pero la vida la llevó a un lugar que nunca imaginó. Estaba al borde de sus fuerzas, acostada en el suelo de su cuarto, sin esperanza, sin palabras, sin fe aparente, pero a punto de descubrir algo maravilloso sobre el carácter y el amor de Ventus, Dios. Durante meses, María mantuvo la apariencia de estar bien. Sonreía en la iglesia, participaba activamente en eventos y daba testimonios sobre la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios. Pero por dentro, su corazón estaba roto y sus fuerzas se agotaban poco a poco. Cada día era una batalla para mantener esa apariencia y para no dejarse caer en la desesperación total. Un lunes gris y lluvioso, después de una noche llena de insomnio debido a las preocupaciones por las deudas, las peleas familiares y un futuro incierto que parecía no tener solución, María simplemente no pudo levantarse de la cama. No porque no quisiera, sino porque el peso de la desesperanza era mucho mayor que sus fuerzas físicas y emocionales. En un acto de completa rendición, se deslizó lentamente al suelo de su cuarto y se quedó allí, mirando al techo. No estaba en una posición de oración formal ni en actitud reverente, sino en la postura de alguien que ya no tiene fuerzas para fingir más. Por primera vez en mucho tiempo, decidió ser honesta con Dios y con ella misma. Empezó a hablar con Dios con palabras sinceras y quebrantadas. Dios, no aguanto más. No sé cómo seguir fingiendo. No sé cómo ser fuerte ni cómo tener fe. No sé cómo orar ni qué hacer. Estoy en el suelo y no sé cómo levantarme. Lloró desconsoladamente, liberando años de dolor acumulado sin importarle qué pensaran los demás o si alguien la estuviera escuchando. En medio de ese llanto profundo, sintió una presencia poderosa y tranquilizadora. Dios estaba allí, en el suelo, justo a su lado. No fue una experiencia mística o sobrenatural, sino una certeza profunda de que no estaba sola. Como si Dios mismo hubiese bajado de su trono para acostarse en el suelo junto a ella, acompañándola personalmente en su sufrimiento y quebranto. Comprendió que Dios no está en un lugar lejano, ni la mira con desaprobación ni juicio. Dios está en el suelo con ella, compartiendo su dolor, su angustia y su desesperación, sosteniéndola cuando ella siente que está a punto de romperse completamente. María permaneció allí por horas, sin oraciones elaboradas ni promesas solemnes, simplemente permitiendo que la presencia de Dios la envolviera y sanara su alma herida. Poco a poco comenzó a experimentar una paz inquebrantable, no la paz basada en la solución inmediata de sus problemas, sino la paz que nace de la presencia amorosa y constante de Dios en su vida.
De esa paz brotó la esperanza, una esperanza que no dependía de circunstancias favorables ni del cambio repentino de su situación, sino que se cimentaba en el carácter eterno e inmutable de Dios. Y finalmente apareció en su corazón una fuerza nueva y poderosa, no la fuerza de la ausencia de dificultades, sino la fuerza de la seguridad de que Dios estaba a su lado en cada paso del camino. Cuando María finalmente pudo levantarse del suelo, ya no era la misma mujer que había caído. Había descubierto que el suelo donde cayó podía convertirse en el altar de su restauración, donde Dios obra maravillas invisibles para los ojos humanos. Comprendió que estar en el suelo no es símbolo de rechazo o condena, sino oportunidad para encontrarse profundamente con Dios y ser restaurada desde lo más profundo de la caída. Hoy María testifica con valentía y humildad que su experiencia no trata de no caer jamás, sino de cómo Dios la levantó y renovó su fe cuando ella pensaba que la había perdido para siempre. Historias reales como la de María llenan de esperanza los corazones silenciosos y desesperanzados, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha espiritual y emocional, que muchos otros han estado en el suelo, han sentido la misma desesperanza y han descubierto que Dios puede levantar a cualquiera que confíe en Él con un corazón sincero. Quizá hoy tú que me escuchas te encuentres en el suelo de tu cuarto, en tu peor momento, sin fuerzas para continuar, sin saber cómo orar ni hacia dónde ir. Quiero que sepas que Dios está ahí contigo en ese suelo, no esperando que te levantes, sino caminando contigo en tu caída, sosteniéndote, consolándote y preparándote para levantarte de una manera que nunca imaginaste posible. No estás solo ni abandonado. El Dios del cielo está contigo en tu quebranto y quiere restaurarte completamente. Cada lágrima que María derramó en ese momento de entrega fue como un óleo que ungió su alma cansada, preparando su corazón para recibir la fortaleza divina. Cada suspiro, cada gemido silencioso fue escuchado por Dios y volvieron semillas de esperanza en medio de la desolación. En ese suelo, ella no solo encontró consuelo, sino que también descubrió una nueva verdad, que no está sola en sus batallas, que Dios camina a su lado incluso en los momentos más oscuros. Su testimonio es un llamado a todos los que sienten que no pueden más, recordando que el suelo no es el final, sino el lugar donde Dios comienza a levantarte para llevarte a un nivel más alto. María aprendió que el poder de Dios brilla con más intensidad en nuestra debilidad y que la humildad de reconocer nuestras caídas abre la puerta a la gracia renovadora de Dios. Este es un recordatorio para ti que escuchas esta palabra, que aunque hoy estés en el suelo, Dios no te ha abandonado ni dejó de amarte. Él está listo para levantarte y transformar tu historia de dolor en un testimonio de esperanza y victoria. Hemos llegado al final de esta jornada juntos y quiero que entiendas que este mensaje no termina aquí. Está sembrado en tu corazón para dar fruto en el momento preciso que Dios escoja. Tal vez comenzaste a escuchar estas palabras con el corazón pesado y sin esperanza, sintiendo que eras un caso perdido, que tus caídas fueron demasiadas y que Dios se había cansado de verte siempre en el mismo lugar. Pero quiero que hoy entiendas algo fundamental. El levantamiento que Dios ofrece es mucho más grande de lo que puedes imaginar. No se trata solo de sacarte del suelo y poner tus pies firmes, sino que es una restauración completa, profunda y duradera que inicia en tu alma y se refleja en todas las áreas de tu vida. No es solo físico ni solamente emocional, sino espiritual y multidimensional. Dios sana heridas invisibles, fortalece tu espíritu y te da una nueva identidad y un propósito renovado para tu vida. Proverbios 24:16. No es solo un versículo que habla de caer,
sino que celebra una perseverancia santa, una resistencia que solo Dios puede dar. La capacidad divina de transformar vidas rotas en testimonios de esperanza y victoria. Cuando la Biblia dice que el justo cae 7 veces y se levanta, no está glorificando las caídas, sino la fuerza para levantarse que viene de Dios. Una fuerza que va más allá de la voluntad humana, que surge del amor infalible de Dios por ti. Esa fuerza no es tuya, es Dios obrando en ti, un Dios que no se cansa de levantarte, que ve potencial donde tú ves fracaso, que cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Si has caído, aún no has terminado tu historia. Dios sigue trabajando, moldeándote y preparando un futuro lleno de esperanza y propósito. Puede que pienses que es demasiado tarde o que has desperdiciado demasiadas oportunidades, pero con Dios nunca es tarde para empezar de nuevo, para levantarte y brillar con luz propia. El suelo donde estás hoy no es tu destino final, es solo tu punto de partida para una nueva vida en Él. No te conformes con permanecer en el suelo, ni aceptes que esa sea tu condición definitiva. Dios tiene planes poderosos para ti, planes de bien, y te levantará para mostrarle al mundo su poder a través de ti. Cuando finalmente te levantes, entenderás que cada caída tuvo un propósito, que cada lágrima fue recogida y que cada oración que hiciste fue escuchada profundamente. Tu restauración será tan completa y maravillosa que solo podrás testificar que Dios hizo lo imposible en tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que esta palabra llegó a ti en el momento justo, escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Declaremos juntos nuestra confianza, sabiendo que, aunque no entendamos todo, Dios está en control. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino real de fe, con sus luchas y victorias, un paso a la vez, una oración a la vez, porque el suelo no es tu destino, sino solo el lugar desde donde Dios te levantará, para mostrar las maravillas que hará en tu vida. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y su fidelidad es eterna. No te desanimes por las caídas del pasado ni por las dificultades del presente. Dios está obrando en tu vida y su promesa de levantarte es segura. Juntos, en comunidad, caminamos esta jornada desde el suelo hasta la victoria. No estás solo, ni sola. Hay fuerza en la unidad y esperanza en la fe compartida. La invitación hoy es a no rendirte, a mantener la mirada fija en Él y a dar un paso más a pesar del cansancio. Cada paso es una victoria y cada oración es una semilla que germina. Sigue adelante, porque el Dios que te sostiene es el mismo Dios que levantó a María y levantará también a ti.